Vamos a iniciar nuestro estudio de discipulado. Y bueno, antes que nada, nuevamente demos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí, por este nuevo día, por poder abrir su palabra y por poder aprender nuevamente acerca de lo que Dios ha revelado de sí mismo y acerca de lo cual Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Así que para iniciar vamos a ir en oración al Señor para pedir su guía y su dirección. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad y tu grande misericordia. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias porque en todo momento podemos ver tu bondad, tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque somos objeto de tu amor, somos beneficiados con tu misericordia, aún sin merecerlo, aún siendo indignos, pero tú quisiste mostrar y reflejar tu amor hacia nosotros. Gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, por transformar nuestras vidas, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, como dice tu palabra, por cambiar el sentido y el rumbo de nuestras vidas y darnos la esperanza de estar contigo en la eternidad. Mientras tanto, necesitamos ser transformados, necesitamos ser moldeados para vivir de esa manera como tú lo requieres, como tú lo deseas. Padre, que tu santa palabra sea enseñada a nuestras vidas y a nuestros corazones y que de esa manera nosotros podamos ser transformados a tu voluntad, Señor, a lo que tú deseas para cada uno de nosotros y para esta iglesia. Gracias por este tiempo y suplicamos la guía y la dirección de tu Santo Espíritu para este estudio que tendremos. Te lo rogamos, te lo suplicamos y también te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues en nuestro material que estamos estudiando, Nueva Vida en Cristo, el volumen 2, el día de hoy nos toca estudiar nuestra lección número 12, que lleva por título Tomando decisiones sabias. Y quisiera que pensemos un poquito acerca de este concepto, de esta idea de tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones, ¿verdad? Todos los días tenemos que elegir entre un sí, un no, un quizá, un tal vez, respecto a situaciones que vivimos, respecto a actividades cotidianas que hacemos. Pero, ¿qué tan exitosos somos en el resultado de esas decisiones? ¿Qué tan bien nos va cada vez que decidimos un sí o un no? ¿Qué tan sabias son las decisiones que tomamos? Bueno, en la vida cristiana, en el andar cristiano, en nuestro día a día, que no solamente los domingos o no solamente los jueves, en nuestro caso que tenemos reunión de oración, sino en el día a día, en el 24/7, el cristiano sigue viviendo esa vida, sigue experimentando esa vida espiritual. No solo es por momentos, no solo es algunos días, es todo el tiempo que debemos reflejar que somos cristianos. Y todo ese tiempo tenemos que tomar decisiones, por más simples que parezcan. Pero ¿cómo lograr que esa toma de decisiones resulte en la aplicación de la sabiduría? En tomar decisiones correctas. La sabiduría lo hemos ya escuchado anteriormente, hemos escuchado el concepto de sabiduría y no sé si alguien recuerda qué es sabiduría o cómo podemos entender qué es la sabiduría. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo relacionamos la sabiduría o qué significa para nosotros sabiduría? Yo leía hace un poco de tiempo que la sabiduría y la inteligencia son diferentes, porque muchas veces, o mejor dicho, la inteligencia se basa principalmente en obtener información, en saber cosas, en tener datos. Pero la sabiduría es la correcta aplicación de esa inteligencia. Es la correcta aplicación de esa información que tenemos almacenada en nuestras mentes. Entonces,
Para ser sabios tenemos que tener primero inteligencia y Dios nos ha hecho seres inteligentes en primer lugar. Entonces Él nos ha dado la capacidad de poder decidir y de poder decidir, y para poder decidir sabiamente, de manera correcta, en primer lugar necesitamos de su guía, de su dirección y de su dependencia para ello. Bueno, ahí en nuestra lección, en el primer cuadrito de falso verdaderos, tenemos nuestras 3 premisas de siempre y vamos a leerlas y vamos a ver qué comienza a decirnos esta lección. La primera frase dice: la Biblia es la única guía confiable para mi vida. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿cierto? La Biblia es la única guía confiable para mi vida. Y esto nosotros podemos decirlo en primer lugar porque somos cristianos, porque somos creyentes, porque hemos sido transformados, porque entendemos que la palabra de Dios es su revelación hacia nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos tener esa convicción de saber que la Biblia es la única guía confiable para nuestra vida. ¿Y lo creemos de corazón? Amén. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Pero quisiera yo invitarlos a imaginar, ¿qué tal si saliéramos, no sé, al parque, a la calle, a algún otro lugar? ¿Y qué tal si le hiciéramos esta pregunta a cualquier persona que nos encontráramos? Que muy probablemente no sería una persona cristiana, un no creyente. ¿Qué creen que sería la mayoría de las respuestas? Si le preguntamos, no sé, a un universo de 100 o 1000 personas, ¿la Biblia es la única guía confiable para tu vida? ¿Cuál sería la mayoría de respuestas que escucharíamos? Creo que tristemente escucharíamos muchos no, más de los que quisiéramos. Pero es la realidad de este mundo. Este mundo no quiere tomar en cuenta a Dios. Está alejado de Dios, están cegados. Y no toman en cuenta la palabra de Dios precisamente para esa toma de decisiones que cada ser humano necesita todo el tiempo, todos los días. Así que nosotros, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que somos bendecidos. Somos privilegiados porque en esa toma de decisiones contamos con una guía, con una ayuda especial de parte de Dios. Entonces somos bendecidos en ese sentido y tenemos un privilegio extraordinario. Bueno, qué bueno que en nuestro caso podamos decir verdadero, que la Biblia es la única guía confiable para nuestra vida. La segunda frase, la segunda oración dice: todos los predicadores se basan en la Biblia. ¿Verdadero o falso? Yo creo que el ideal debería ser verdadero. Todos los predicadores deberían basarse en lo que enseña la Escritura, pero tristemente también la realidad es distinta. Hay muchos que se dicen ser predicadores, que dicen exponer la palabra de Dios, pero no se basan completamente en la enseñanza de la Biblia, en lo que la Biblia enseña realmente. Muchas veces tuercen la verdad de las Escrituras y eso es triste, porque eso no trae una enseñanza correcta a los cristianos, a los creyentes, al pueblo de Dios. Y entonces no conocemos a Dios de la manera en que Él ha establecido y se ha revelado a nosotros. El pueblo de Dios que se expone a estas enseñanzas torcidas o incorrectas no está creciendo correctamente, no está creciendo saludablemente. Yo me atrevería a decir que ni siquiera está creciendo. Es como si pensáramos en un niño, en un pequeño, y en los primeros meses, quizá años de su vida, ¿cómo tiene que ser su alimentación? Tiene que ser muy nutritiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en lugar de estarle dando nutrientes, alimentos que su cuerpo necesita, se le da la famosa y llamada comida chatarra? Le va a satisfacer por un ratito, le va a calmar su necesidad de hambre, pero en realidad no lo va a estar nutriendo, no le va a estar proveyendo de lo que necesita para fortalecer su salud, ¿cierto? Entonces, tristemente eso pasa también en muchas iglesias, que muchos predicadores no se basan exactamente en lo que dice
la Biblia. La tercera oración. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también que debe cumplirse o que debe ponerse en práctica. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Es importante no solamente estudiar la Biblia, no solamente que el conocimiento llegue a nuestra mente, sino que debemos aterrizarla, debemos llevarla a una aplicación. Y qué mejor que pueda ser una aplicación correcta. Pero eso es importante. No solo nos debemos limitar a saber y a conocer la Biblia, sino a llevarla a la práctica, a vivirla. Entonces, de acuerdo a estas oraciones, a estas frases que hemos leído para iniciar, podemos relacionar este título de tomando decisiones sabias con el hecho de que nos es necesario echar mano de esta herramienta que Dios nos ha dado. Si todos los días necesitamos tomar decisiones, muchas decisiones a lo largo del día, y Dios nos ha dado una herramienta para guiarnos, para ayudarnos en esa toma de decisiones, tomemos esa herramienta y usémosla de manera correcta. Entonces, para poder utilizar correctamente esta herramienta que Dios nos ha dado, pues en primer lugar necesitamos conocer esa herramienta, necesitamos conocer su palabra. Entonces, tenemos ahí en el lado izquierdo, en la parte superior de nuestra lección, también un pequeño dibujito en donde se encuentra una mujer en medio de varios caminos y sin saber cuál camino tomar exactamente, una persona dudosa, y tenemos ahí las preguntas: ¿qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿A cuál iglesia debo asistir? Entonces vamos a ver un poco acerca de esas dudas que pudieran surgir en algún cristiano en esta lección. Y esas preguntas que ahí aparecen: ¿qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿A cuál iglesia debo asistir? ¿Cuántas veces han pasado en nuestras vidas? En algún momento han de haber pasado esas preguntas en nuestras vidas, y nuevamente, para poder responderlas, no podemos simplemente basarnos en nuestra propia sabiduría o en nuestra propia inteligencia. Tenemos que echar mano de la herramienta de Dios, de su palabra, para saber qué es lo que Él nos revela respecto a esas preguntas y a esa dirección que nuestra vida debe tomar al respecto. Así que hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es contradictorio y muy confuso, dice nuestra lección. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra, distinguir las diferencias. La Biblia nos señala cuál es el camino correcto, cuál es el camino por el cual debemos andar, cuál es la forma en la cual debemos conducirnos. Dice el punto número 1: en un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? Juan 17:17. Yo se los voy a estar leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor: santifícalos en la verdad, tu palabra es, ¿qué? Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? Aquí, en la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Y repito, tristemente en la actualidad el mundo no lo quiere ver así. Y esto también es obra de Satanás, obra del enemigo, del engañador. Él quiere hacer todo lo posible por desviar no solo la atención de los cristianos, sino la atención de todo el mundo lejos de lo que Dios ha establecido. Entonces, hoy en día surgen tantas filosofías, tantas ideas humanistas. ¿Han escuchado acerca del relativismo? ¿Entendemos qué es el relativismo? Que nada es absoluto, sino que todo es relativo. Es decir, que todo depende de la forma en como yo lo vea. Y entonces de ahí nace bueno, esa verdad te funciona a ti. Bueno, eso es lo que tú crees, pero yo creo otra cosa. Pero
A mí me funcionan otras cosas. Esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. Eso es el relativismo. No poner un absoluto. Es decir, menospreciar lo que Dios ha establecido. Porque eso es lo que dice la gente allá afuera. Pues es que tú crees en lo que dice tu libro, pero yo creo otra cosa. Y entonces le restan valor a la palabra de Dios. Y no se toma como la verdad que menciona aquí en Juan 17:17, que su palabra es la verdad y que a través de ella somos santificados, somos transformados. Pero nosotros debemos tener esta convicción firme en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios, la Biblia es eso precisamente, es la palabra de Dios, es nuestra máxima autoridad y a través de ella Dios nos transforma, Dios habla a nuestras vidas. Nuevamente, o avanzando, mejor dicho, ahí en nuestra lección, el punto número 2, ¿qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? La Biblia es la verdad. Amén. Y es lo mismo. ¿Cómo conocemos este libro? Como la palabra de Dios. Pero la idea de pensar que la palabra de Dios está dentro de la Biblia también implica restarle importancia a este libro. La Biblia no solamente contiene la verdad o no solamente contiene la palabra de Dios. Este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios a nuestras vidas. Este libro tiene una característica muy importante y alguna vez yo escuché la frase de que este libro es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está ahí presente contigo. Eso no lo vas a poder experimentar con ningún otro libro. Pero cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo está ahí para enseñarte. Y hablo a los cristianos, a los que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando tú lees la Biblia, el autor de ese libro está ahí contigo. Este libro está vivo. Y además de ser un libro que está vivo, es un libro que te da vida a ti. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Toda escritura Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso es algunos de los resultados que el estudio de la Biblia produce en nuestras vidas. El punto número 3 dice, bueno, ya me adelanté un poquito, pero dice, ¿qué hace el estudio bíblico en nuestras vidas? Salmo 119:98. Nos hace más sabios, y es lo que mencionaba yo en un principio. No solamente nos hace inteligentes, no solamente se trata de que nos llenemos de información o de datos, de saber fechas, lugares, personajes. No, nos hace sabios porque nos enseña a través de las experiencias de esos personajes lo que Dios quiere para la vida del ser humano y lo que Dios quiere para la vida del cristiano. Entonces, el estudio bíblico, estar estudiando la palabra de Dios de manera consistente, nos hace sabios. Entonces, ¿tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres que esa cualidad o esa característica sea notoria en ti? Necesitamos tener un estudio bíblico consistente, constante. De esa manera vamos a obtener sabiduría y podemos leerlo a lo largo de lo que enseña Proverbios, a lo largo de lo que enseña Salomón ahí en ese libro acerca de la sabiduría. ¿Qué otro beneficio, qué más obtenemos del estudio bíblico? Salmo 119, el mismo Salmo, versículo 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Entonces,
Tener un estudio bíblico nos alumbra, ilumina nuestras vidas y nos hace entender. Ahorita estamos aquí en este edificio, en esta construcción, y tenemos buena iluminación. ¿Y qué pasaría si yo ahorita encendiera un cerillo pequeño? ¿Se distinguiría la luz de ese pequeño cerillo con toda esta luz que tenemos acá? No. Pero ¿qué tal si apagamos las luces? ¿Y qué tal si estuviéramos aquí en la tarde o en la noche y encendemos ese pequeño cerillo? ¿Se notaría? Sí, sí se nota. En medio de la oscuridad, esa luz sí resplandece. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios ha alumbrado nuestras vidas para convertirnos en ese pequeño cerillo, en ese fósforo. Y nosotros tenemos que alumbrar en medio de la oscuridad, y el mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas. Entonces el estudio bíblico nos alumbra para que nosotros también alumbremos a los demás. Nos orienta acerca de qué rumbo tomar. Nuevamente quiero recalcar lo que leíamos en el versículo 98, que nos hace sabios. Y quiero mencionarles que necesitamos estudiar la Biblia y leerla no solo para saber, no solo para tener información, sino para que nuestras vidas sean transformadas. No sé si alguna vez tú has tenido la opción de leer tu Biblia y subrayarla o incluso marcarla con colores en alguna ocasión. Yo sí tuve la oportunidad de hacerlo. Tengo una de mis Biblias toda marcada con marcatextos de diferentes colores. En una ocasión leí toda la Biblia completa y fui haciendo esa dinámica. Y es algo muy bueno. Es una forma, es una herramienta que podemos tener para estudiar la palabra de Dios. Y eso es bueno tener una Biblia marcada. Es bueno tener, una Biblia con notas, con apuntes, que nos ayuden a entender mejor el estudio de la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Pero ¿sabes qué es aún mejor? Aún mejor que tener tu Biblia marcada es que la Biblia te marque a ti, que la Biblia te transforme a ti, que lo que aprendes en la Biblia lo puedas aplicar a tu vida y pueda ser transformado. Y que lo que alguien lee en la Biblia pueda darse cuenta que lo está viviendo tu hermano. Si yo leo en algún libro de la Biblia y veo alguna enseñanza y pienso, ay, mi hermano está actuando de esta manera, está aprendiendo de la Biblia y se está comportando como la Biblia enseña, mi hermano está siendo marcado por la Biblia. Y que en nosotros nazca ese deseo también de entonces ser transformados y de no solamente marcar, subrayar o colorear nuestra Biblia. Incluso hay algunas que ya vienen así, ya vienen coloreadas, la Biblia arcoíris, sin querer hacer comercial. Pero si uno toma la opción de marcarla, también lo importante es que la Biblia nos marque a nosotros, nos transforme. Además de estudiar la Biblia, hay algo también importante. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre ¿qué? Sabio. ¿Quién? ¿Quién va a ser sabio? Cualquiera que oye estas palabras mías y ¿qué más? Y las pone en práctica. Entonces, repito, no solamente se trata de leer la Biblia y no solamente de obtener información. Vamos a obtener sabiduría al ponerlas en práctica. Sí es bueno estudiarla y es muy necesario, pero tenemos que llevarlas a la práctica. ¿Qué es lo que dice Mateo? Que el que oye las palabras de Jesús, pero además de eso las hace, las pone en práctica, es semejante a ¿qué? A un hombre sabio, a un hombre prudente, dice la Reina Valera, que edificó su casa sobre la roca. Pero más adelante está la contraparte, lo opuesto. Pero el que oye las palabras, podemos incluso aquí cambiar la palabra y decir
el que escucha, el que lee las palabras de Jesús, el que estudia incluso las palabras de Jesús, pero no las hace, ¿cómo lo ejemplifica en este versículo 26? Es como un hombre insensato. Y por supuesto, insensato es lo contrario de sabio, es un antónimo. Como un insensato que edificó su casa sobre la arena, o sea, sin cimientos, y cerca de la playa, quizá podemos imaginarlo. Entonces, ¿qué firmeza puede tener esa construcción? No es segura en absoluto. Entonces, es bueno estudiar la palabra de Dios, es necesario y es importante estudiar la palabra de Dios, alimentarnos de ello, obtener esa información, pero ponerla en práctica. Ahí nos graduamos de esos estudios, cuando la llevamos a la práctica. Punto número 5. ¿Cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena? En esta enseñanza que encontramos aquí en Mateo, vemos cuál es el resultado. Los que construyen sobre la roca tienen un fundamento firme, una base sólida para que su edificio permanezca en contra de las adversidades. Pero los que edifican su casa en la arena y sin cimientos, ¿qué les va a pasar? Su edificio se va a derrumbar, no va a permanecer contra las adversidades, contra las lluvias o la tormenta que pueden llegar a nuestras vidas. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esto también es importante. Según este pasaje que leemos aquí en el Evangelio de Juan, no es suficiente tener conocimiento bíblico o tener información, sino que hay que estar dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda en ella, en su palabra. Y debemos ser cuidadosos de estudiar correctamente la palabra de Dios, de ser guiados por el Espíritu Santo para aprender de ella. Santiago 1, 22 al 24 también nos marca un principio importante. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es vital y es algo muy importante, algo primordial en la vida del creyente, poner en práctica lo que aprendemos de la Biblia, lo que la Biblia nos enseña. Esa es la manera a través de la cual Dios transforma nuestras vidas. Dios no transforma, Dios no nos santifica únicamente leyendo la Biblia. Dios no nos santifica únicamente viniendo los domingos y escuchando la predicación. Dios nos transforma principalmente, nos santifica cuando esas enseñanzas que recibimos los domingos o esas lecturas que hacemos todos los días, espero, las llevamos a la práctica, las ponemos por obra. Esa es la transformación y la santificación que Dios, que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Entonces, de lo que hemos mencionado hasta ahorita, de lo que hemos podido leer, quiero preguntarles, ¿es importante leer la Biblia? ¿Es importante tener un estudio consistente, sistemático, constante de lo que la Biblia nos enseña? Sí, sí lo es muy, muy importante. Como les decía hace un momento, es vital y es primordial en la vida del cristiano. Ahora quiero
invitarte a reflexionar antes de que continuemos. ¿Qué tanto aplicamos esta verdad en nuestras vidas? Si ya hemos recordado, ¿no? Yo estoy seguro que no es la primera vez que escuchamos esto. Yo creo que ya lo hemos escuchado antes, pero entonces podemos recordar, estudiar la palabra de Dios, leerla constantemente es bueno, es importante y es necesario para el cristiano. ¿Cuánto de esa verdad la vivimos día a día? ¿Cuán real es en nuestras vidas el estarla estudiando, el estarla memorizando, el estarla aprendiendo, pero también el llevarla por obra? ¿Es importante? Sí, repito, a través de ello, a través de poner en práctica ese aprendizaje, somos transformados y somos santificados y cada vez se cumple más el propósito de Dios en nuestra vida, que es formarnos a la imagen de Cristo. Entonces, en el recuadro que tenemos ahí del lado derecho, tenemos la sección que dice para decidir. Y dice de esta manera: tal vez después de estudiar esta lección, tú te has dado cuenta de que te ha faltado entendimiento espiritual en el pasado. Quizá no lo hemos puesto a la práctica como debe ser, o como quisiéramos incluso. Continúa diciendo, quizá has escuchado consejos faltos de sabiduría, o te has sujetado a una iglesia que manipula a los creyentes, tratando de controlar a los creyentes en lugar de entrenarlos para estudiar la Biblia por sí mismos. Tal vez has sido arrastrado por la emoción sin evaluar el mensaje que se predica. Cualquiera que hayan sido las circunstancias que vivimos, debemos darnos cuenta nuevamente de esta necesidad de sabiduría, de discernimiento. Pero ¿cómo podemos adquirirlo? Ya lo acabamos de mencionar, estudiando la palabra de Dios de manera constante, pero también llevándola a la práctica. Y nuevamente algo que yo ya les había mencionado anteriormente. Recuerden, para descubrir un billete falsificado, ¿qué es lo que hacen los cajeros del banco? Tienen que conocer al billete verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero lo que sí es posible es conocer perfectamente el billete original. Lo conocen milímetro a milímetro. Conocen su textura, conocen su tamaño, conocen su grosor, conocen su olor, quizás hasta su sabor. Y entonces, cuando llega un billete falso, para ellos les es relativamente fácil poder identificarlo, porque no se siente igual, o no se ve igual, o no huele igual, etc. Entonces, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que saber cómo se ve, cómo huele, cómo sabe, cómo se siente en nuestras vidas. Entonces, para discernir entre la verdad y el error, necesitamos saber más acerca de la Biblia. Sabiendo la verdad que está contenida en la Biblia, vamos a poder discernir cuando una palabra errónea, cuando una enseñanza falsa llegue. La vamos a poder distinguir. Y bueno, ahí al final de ese recuadro tenemos una sección en donde nosotros podemos hacer un compromiso. Este compromiso no es conmigo, no es con el papelito, con la hoja que tenemos ahí enfrente. Este compromiso en primer lugar es tuyo con Dios. Y dice ahí, yo decido hoy dedicar más tiempo para estudiar la palabra de Dios. Entonces, si tú has entendido esta verdad, este principio y esta necesidad en tu vida, pon una marca ahí. No solamente, repito, para llenar el cuadrito de ese espacio, hazlo porque realmente es una necesidad en tu vida. Yo decido hoy dedicar más tiempo para estudiar la palabra de Dios. Voy a tener mi tiempo devocional tales días, a tal hora, e incluso ahí tenemos unas líneas para la firma de tu compromiso y la fecha en que te estás comprometiendo a estudiar más la palabra de Dios. Y nuevamente, regresando a este punto de conocer los billetes falso y verdadero y aplicándolo a nuestra lección del día de hoy, a que debemos identificar las enseñanzas correctas de las enseñanzas falsas, vamos a pasar a la siguiente lección, a la siguiente sección, de nuestra lección. Dice, cuidado con los falsos maestros, dice el subtítulo.
Y el punto número 7 dice, si un predicador es popular, ¿eso indica que se apega a la Biblia? ¿Qué creen? No necesariamente. Podemos verlo desde dos puntos de vista. Dentro del cristianismo, generalmente, creo que se puede aplicar en ambas formas. Dentro del cristianismo hay personas que exponen la palabra de Dios correctamente, que se esfuerzan en estudiar la palabra de Dios, que ponen su vida en manos de Dios para ser guiados, para ser utilizados como herramienta en mano de Dios, para predicar su palabra de manera correcta, y sí obtienen fama, sí obtienen popularidad, pero en realidad ese no es su objetivo. Ellos lo que desean es compartir la palabra de Dios, no están buscando esa popularidad o esa fama. Sin embargo, hay otros dentro del mismo cristianismo que sí lo hacen con esa intención de simplemente buscar el reconocimiento de la gente para ellos, de buscar ser famosos o de buscar ser populares. Y tristemente, para obtener esa popularidad, no necesariamente enseñan realmente lo que la palabra de Dios dice. Por ahí le meten de uno que otro autor distinto o de su propia cosecha, como dice nuestro dicho, para poder ganar popularidad, ¿verdad? Para poder ganar fama. Entonces, no necesariamente indica eso que se apeguen a la Biblia. Recordemos también que la correcta exposición de la palabra de Dios no va a ser cómoda a nosotros. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña los estándares de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos conducirnos, ¿cierto? Y entonces al leerla, al estudiarla o cuando nos la prediquen, nos vamos a dar cuenta de que estamos fallando en algo porque no somos perfectos. Y entonces cuando llegue esa palabra, esa enseñanza a tus oídos y te des cuenta de que tú no estás cumpliendo con esa enseñanza de Dios, eso debe crear una incomodidad en ti. Eso te debe confrontar con tu pecado. Y eso muchas veces no precisamente crea fama o popularidad en quien predica. Si la persona que está escuchando tiene una buena actitud para recibir esa enseñanza, le va a ser de bendición. Pero si venimos con prejuicios, venimos con nuestra mundanalidad y nuestra carnalidad a tope, a flor de piel, hasta podríamos levantarnos y decirle palabras incorrectas y crear ahí un espectáculo desagradable quizá, ¿no? Pero depende cómo venga nuestra vida también. Pero repito, la correcta exposición de la palabra debe incomodar, porque debe llevar al cristiano a confrontarse con su pecado. Y repito, ojalá que cuando escuchemos esas cosas tengamos la actitud de saber que no es el predicador el que está hablando a nuestras vidas, sino que es Dios a través de él, y que nos está hablando a nosotros para decir, deja de hacer lo que estás haciendo, los pecados que estás cometiendo, y cambia tu vida, transforma tu mente, transforma tu corazón, moldea tu vida por mi palabra o con mi palabra. Punto número 8. Hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. Mateo 7:15, si alguien lo tiene, lo puede leer. Mateo 7:15. Muy bien. Repito, hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de ellos? Que debemos, ¿qué? Guardarnos, debemos cuidarnos de ellos. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes. ¿Cómo vienen? Vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos. ¿Solamente lobos? Lobos rapaces. ¿Qué caracteriza en este caso a esos lobos rapaces? O sea, están desesperados por comida. Vienen con la intención de lastimar, de herir, de devorar a esas ovejas.
No solamente vienen a meterles un susto, no, vienen a devorarlas, ¿sí? Entonces debemos ser cuidadosos nosotros con ello, con esas falsas enseñanzas. Y nuevamente, para ello es importante estar estudiando constantemente la palabra de Dios, estar siendo expuesta a ella, estarla conociendo para saber realmente qué es lo que ella enseña. Punto número 9, ¿cómo podemos conocer a los verdaderos maestros? Ahí mismo en Mateo 7, 16 al 17. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo podemos conocer a esos verdaderos maestros? Por sus frutos. Y para poder nosotros discernirlos a ellos necesitamos tener una actitud correcta, una actitud similar a un ejemplo que encontramos ahí mismo en la palabra de Dios. Hechos 17, ¿alguien se acuerda de a qué se refiere este pasaje? Hechos 17, 10 al 12. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿a dónde? A Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos, y estos, refiriéndose a los habitantes de ahí de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y cuál era su característica? ¿Cómo vivían ellos? Escudriñando diariamente las Escrituras para ver si esas enseñanzas que ellos estaban recibiendo eran como la Escritura lo enseñaba. Ellos no solamente escuchaban y decían, sí, ya recibimos la enseñanza y listo, vámonos. No, ellos recibían la enseñanza e iban a la Escritura. A ver, dijo esto, dice esto la palabra de Dios. Sí lo dice. O en su caso decir, no, eso no lo dijo. Y entonces analizar lo que realmente la palabra de Dios enseña. De esa manera también podemos conocer a los verdaderos maestros, discernir entre un buen maestro de la palabra de Dios y un falso maestro. Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué más nos dice? Gracias. Pablo, aquí enseñándole a Timoteo, pero también la enseñanza es para nosotros, nos insta a usar bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que uno debe tener cuidado ¿de qué? De no torcer la Biblia o de usarla para sus propios fines o para manipular a la gente. Es importante esto, no torcer la Biblia, y es lo que mencionábamos anteriormente en los puntos 7 y 8, que eso es lo que hacen los falsos predicadores. Con tal de obtener popularidad o con tal de obtener fama, no pueden apegarse, si ese es su propósito, no pueden apegarse estrictamente a lo que dice la palabra de Dios. Le meten de su cosecha, tuercen la Biblia, porque lo hacen con motivaciones y con propósitos incorrectos. Lo hacen para su propio ego, no para compartir realmente la palabra de Dios. ¿Hay predicadores que usan mal la palabra? Dice el punto número 11. Es una pregunta. ¿Hay predicadores que usan la palabra? ¿Que usan mal la palabra de Dios? Sí los hay. Y es triste ver esto dentro de la iglesia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, pero llega a haber situaciones en que los predicadores usan mal la palabra. Los cristianos, el pueblo, la iglesia, ¿cómo se da cuenta de eso? ¿Qué podemos analizar en este punto? ¿Cómo la iglesia puede darse cuenta cuando un predicador usa mal la palabra de Dios? Sí, cuando están enseñando cosas distintas o que se contradicen a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces debemos estar atentos, debemos estar alertas
estudiando la palabra de Dios por nuestra parte, por nuestra cuenta. Es importante, repito, como mencionábamos en un principio, no solamente se trata de leer, adquirir información, tener datos, tener fechas, tener lugares, tener personajes. Eso solamente es inteligencia o una base de datos muy grande. Pero nuevamente nuestra lección se llama tomando decisiones sabias. Entonces vamos a aterrizarlo a la sabiduría. Y ese conocimiento, esa información que obtengamos, tenemos que llevarla a la práctica. Esa es la sabiduría. Llevarla, el conocimiento, a una práctica correcta. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas, llevarla por obra, y de esa manera también nos vamos a dar cuenta cuando alguien se pare a exponer la palabra de Dios y lo esté haciendo de forma incorrecta. Eso es lo que nos enseña esta lección acerca de tomar decisiones sabias. Necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo para esa toma de decisiones todos los días. Tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios para obtener su sabiduría y entonces poder tomar decisiones sabias, decisiones basadas en lo que Él nos guía. Ahí en nuestra segunda hoja de esta lección, en la parte de abajo, dice un recuadro con el encabezado: ¿Cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Y tenemos ahí una serie de preguntas que no son muy difíciles de responder, son casi de sentido común. Entonces, quiero que las vayamos leyendo y quiero que vayamos poniendo atención. Bueno, sí, tenemos que hacerlo. Creo que estas preguntas se refieren, porque ahí dice el encabezado: ¿cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Entonces, nosotros ya estamos aquí en esta iglesia, ¿verdad? Ya pertenecemos y somos miembros de esta iglesia. Quiero que evaluemos un poquito, que pensemos para dentro de nosotros mismos. Por supuesto, no somos la iglesia ideal, no somos la iglesia perfecta, tenemos imperfecciones, tenemos detalles, somos seres humanos, pero pensemos si hay alguno de estos puntos que quizá esté fallando dentro de nuestra iglesia y de qué manera nosotros, desde nuestras posiciones, desde nuestros lugares, de qué manera podemos contribuir para ir puliendo esos detalles o esos posibles deficiencias que podamos encontrar en nuestra iglesia. Entonces, al ir contestando estas preguntas, creo que nos iríamos dando idea de lo que debería ser la iglesia ideal, la iglesia perfecta, que repito, en este mundo, mientras no venga el Señor, esa iglesia no existe como tal. La primera pregunta dice, nuevamente dice ahí antes de la primera pregunta, estas preguntas te pueden ayudar a evaluar a una iglesia. Y entonces la primera dice: ¿los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara? Gracias. ¿Cómo debería comportarse la iglesia ideal? ¿Los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara? Sí, debe ser así. En nuestra iglesia quizá a algunos nos cuesta más trabajo que a otros, pero el propósito es eso, es presentar la enseñanza de la Biblia de la manera ordenada y clara, no estar revolviendo la enseñanza o no estar creando más dudas en los hermanos, sino tratar de despejar esas dudas, presentando la exposición de forma ordenada y clara. Siguiente pregunta: ¿los líderes son hombres de fe? ¿Muestran el fruto del Espíritu? Por supuesto, en la iglesia ideal la respuesta tendría que ser sí, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que analizar cómo estamos viviendo en este caso, en nuestra iglesia, los líderes de ella. ¿Somos hombres de fe? ¿Mostramos el fruto del Espíritu? Quizá estamos fallando en algunos aspectos, en algunos detalles, pero ¿de qué manera cada uno de nosotros podemos aportar para mejorar esas situaciones? Siguiente pregunta: ¿hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismos? ¿Qué creen ustedes? No solamente son monólogos. Cierto que los sermones se tratan de una exposición
del predicador hacia la iglesia, pero la iglesia tiene que analizarlo, tiene que evaluarlo, como veíamos, como los de Berea, ver si son la enseñanza que se recibe es de acuerdo a lo que dice la Escritura y analizarla. ¿Existe la manipulación? No debe existir, no debiera existir en ninguna iglesia. Si llegara a estar existiendo en esta iglesia, ¿cómo podemos actuar para evitar ese problema? Porque es eso, un problema. Siguiente pregunta, ¿los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros? Porque eso también es resultado del estudio bíblico. Preocuparnos los unos por los otros es precisamente eso, es poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios, es llevar por obra las enseñanzas, preocuparnos los unos por los otros y no solamente preocuparnos, ponernos en primer lugar en oración por ellos, pero además extender nuestro brazo, extender nuestra mano para ayudar a nuestros hermanos en su necesidad. Siguiente pregunta, ¿predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo? Sí, así debería ser. Respecto a esto, respecto al emocionalismo, solo quiero mencionarles que es importante que cuando venimos a adorar al Señor, lo hagamos con todo nuestro ser. Y las emociones y los sentimientos son parte de nuestro ser, parte de nosotros. ¿Sí? Pero lo importante es que nuestro razonamiento sea el que esté controlando esas emociones y esos sentimientos. Y ese razonamiento tiene que ser en base a lo que aprendemos de la palabra de Dios. Por lo tanto, eso es congruente con lo que menciona en esta pregunta. ¿Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo? No quiere decir que no nos emocionemos en absoluto, que ni siquiera nos demos una sonrisa o un saludo agradable. Pero el razonamiento bíblico, la enseñanza bíblica debe estar controlando todas estas emociones y sentimientos. Siguiente pregunta, ¿animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos? Debe ser así en la iglesia ideal. Esperemos también estarlo poniendo en práctica aquí en nuestra iglesia. Y repito, si en algo estamos fallando, quienes participamos aquí al frente, desde nuestros lugares, ¿cómo podemos aportar para ir mejorando estos aspectos? En esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran. Deseamos que así sea. Los mensajes edifican más que regañar a la iglesia. Se enfatiza la gracia por encima de las reglas. Ojalá que esta verdad se esté aplicando en su mayoría en nuestras vidas, en nuestra iglesia, aquí en Iglesia Ebenezer. Y por último, al final de nuestra lección tenemos la parte que dice interpretando la Biblia. Y esto ya tiene que ver mucho con la forma en que cada uno de nosotros estudiamos la Biblia de manera individual, de manera personal. Interpretar la Biblia. Algunos consejos, algunos tips para los momentos en que estudiamos la Biblia. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué puntos en cuenta debemos tomar para comprender la palabra de Dios de mejor manera? Y comenzamos con esta pregunta. ¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes? Entonces, los siguientes principios o los siguientes consejos nos van a ayudar no a erradicar todas esas dudas o todos esos pasajes complicados de interpretar, porque hay teólogos, hay estudiosos que durante siglos han tratado de ponerse de acuerdo y no lo han logrado. Nosotros tampoco vamos a poder lograrlo, quizá tan rápido. Solo con ayuda de Dios podríamos lograrlo. Pero aquí tenemos, repito, unos consejos o unos tips para no hacer esas dudas más grandes, por lo menos. El primero dice, hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Es decir, sin tener prejuicios o ideas preconcebidas. Hay que leer la Biblia, la Escritura, con la mente abierta. Y esto es importante. No sé cuántos de nosotros ya hemos leído la Biblia completa, de tapa a tapa, por lo menos una vez. Espero que muchos, espero que todos.
Si ya lo has hecho, si ya has leído la Biblia completa por lo menos una vez y después vuelves a leer cierta porción o nuevamente toda la palabra de Dios y dices, ay, esto ya lo leí, ya me acordé de que ya avanzamos. No, tenemos que tener una mente abierta porque es nuevamente el Espíritu Santo el que está enseñando a nuestras vidas su palabra. Y como les mencionaba en un principio, recordemos que este libro tiene la característica muy especial de que es el único en todo el mundo, en toda la historia, de que cuando tú lo lees, su autor está ahí presente contigo, el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que te está enseñando. Entonces, por más que hayas leído ya un pasaje muchas veces, que ya lo hayas entendido de varias maneras incluso, tú puedes volver a leerlo y el Espíritu Santo tiene la capacidad y tiene el poder de darte una nueva enseñanza y aplicarlo a tu vida y corregirte y traer santificación a tu vida. Entonces, leamos la palabra de Dios con una mente abierta. Incluso si ya tenemos pasajes memorizados, tengamos esa mente abierta. Quitémonos prejuicios e ideas preconcebidas, y esto tiene que ver mucho con las doctrinas que se utilizan en ciertas iglesias o en ciertas denominaciones. También quitémonos esos prejuicios, esas ideas preconcebidas. No quiero decir que no tomemos en cuenta para nada las doctrinas, pero no nos cerremos a esas doctrinas históricas de la iglesia. Tenemos que analizarlas a la luz de la palabra, es decir, las doctrinas nacen de la palabra, de ahí fueron extraídas y esas son las que rigen los lineamientos de la iglesia. Pero nuevamente, si las doctrinas fueron sacadas de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es lo más importante. Entonces, repito, entre muchas iglesias que quizá hayamos visitado, que quizá conozcamos, existen doctrinas que hasta cierto punto chocan, ¿cierto? Pero al leer la palabra de Dios, no estemos pensando en eso, en que, sí, esto va en contra de esa doctrina, esto va en contra de esa iglesia, esto va en contra de esas denominaciones. No, pensemos en qué nos está enseñando Dios a nosotros, qué está queriendo enseñarnos Dios a nosotros, a tu vida. Siguiente punto, interprete la Biblia de manera literal. Hay que entender las palabras en su sentido normal. No trate de espiritualizar o buscar significados, escondidos. No imaginemos de más con las situaciones que habla la Biblia. Y también debemos ser cuidadosos con esto de interpretar la Biblia de manera literal. Sí, la Biblia habla directamente a nuestras vidas, pero también muchas veces lo hace a través de historias, de las parábolas, a través de enseñanzas, de simbolismos, pero no espiritualicemos de más las situaciones que ahí aprendemos. Siguiente punto, tome en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y a los que vienen después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación de manera muy fácil. Sí, leer el contexto, no nada más leer un versículo y de ahí querer sacar toda una doctrina, porque muchas veces ahí se cometen errores. Y nuevamente es importante tomar en cuenta el contexto. Sí, leí este versículo, pero ¿qué dice atrás? ¿Qué viene enseñando versículos o capítulos atrás? ¿Y qué continúa diciendo más adelante? Y eso nos va a ayudar a comprender de mejor manera la verdad de ese versículo que estamos estudiando. Hay una frase que yo creo que también han escuchado acerca de esto, acerca del contexto, y dice que un verso fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces, no saquemos textos de su contexto, sino que el contexto nos ayuda a estudiar mejor ese versículo. La Biblia se interpreta a sí misma. Siguiente punto, comparando un pasaje con otros. Lo que dicen otros pasajes pueden ayudarnos a entender un pasaje que estemos estudiando. Esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más claros. Y podemos verlo que también así
lo hacían los discípulos, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Encontramos a lo largo de los evangelios, a lo largo de Hechos, a lo largo de las cartas de los apóstoles, cómo hacen referencia a escritos del Antiguo Testamento para comprobar esa idea que ellos estaban compartiendo con los demás cristianos. Entonces la Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos hoy en día la bendición también de tener muchísimo material, literatura, libros, comentarios, Biblias de estudio, y son herramientas excelentes para estudiar la palabra de Dios. Ahora, paréntesis, también seamos cuidadosos con los autores y con las doctrinas de esos libros, porque muchos no son de sana doctrina. Busquemos libros editoriales, autores, títulos con buena doctrina. Cierro el paréntesis. Pero repito, tenemos mucha literatura hoy en día y mucha herramienta. Tenemos libros escritos, tenemos infinidad de información en internet, la cual nos ayuda a comprender de mejor manera la palabra de Dios. Pero no olvidemos que el mejor comentario de la Biblia no es el de ningún autor humano. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Nuevamente, interpretemos un pasaje difícil a la luz de otros más claros. La mejor manera de poder interpretar la Biblia es con la Biblia misma, con otros pasajes. Repito, sí tomemos en cuenta más las demás herramientas, porque si no ya no vamos a adquirir los libros, pero principalmente basémonos en la Biblia, en lo que la Biblia nos enseña. Tome en cuenta, por último, el uso de figuras del lenguaje como metáforas, símiles, analogías, hipérboles, etc. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, soy el camino o soy la puerta, no lo decía en forma literal, ¿verdad? Sabemos que Él está hablando en un sentido figurado. Él no es literalmente una puerta de madera o de metal. Él era la función para lo cual hace la puerta. Él era la entrada, Él es la entrada. Entonces, repito, tomemos en cuenta el uso de figuras y el uso del lenguaje, las metáforas, las parábolas, las diferentes formas en cómo Dios nos enseña en su palabra. Entonces, es importante leer la palabra de Dios, estar siendo expuestas a ellas de manera constante, de manera permanente, de manera cotidiana, de manera sistemática, para aprender, para alimentarnos, para nutrirnos. Pero únicamente, el hecho de únicamente nutrirnos no es toda la salud que necesitamos, toda la salud espiritual. Además de nutrirnos y de alimentarnos, necesitamos ejercitarnos, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, los deportistas tienen que llevar una dieta especial, pero también tienen que ejercitarse, ¿cierto? De nada les sirve simplemente alimentarse de puras verduras y pura agua y estar sentados todo el día. No van a tener la fortaleza o la fuerza para desempeñar su actividad, su deporte. Tienen que ejercitarse también. Entonces nosotros también no basta simplemente con escuchar, con leer y solo con aprender. Tenemos que llevarlo por obra, tenemos que ponerlo a la práctica. Y como mencionaba en un principio, esa es precisamente la forma en que el Espíritu Santo santifica y transforma la vida del cristiano. Cuando todo ese conocimiento lo llevamos a la práctica. Eso es sabiduría y eso es ayudarnos a tomar decisiones sabias. ¿Cuándo tenemos que tomar decisiones sabias? Todos los días, todo el tiempo, muchas veces al día. Entonces, seamos guiados por la palabra de Dios para que esa toma de decisiones sea lo más exitosa posible, o sea, bajo la dirección de Dios. ¿Alguien tiene algún comentario, algún aporte, alguna corrección? Estamos abiertos a lo que Dios ponga en nuestros corazones. Bueno, gracias a Dios nuevamente por este tiempo y vamos a finalizar con una oración. Así que les pido que oremos ahí en nuestros lugares. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias nuevamente por permitirnos estar juntos.
Gracias por poder abrir tu palabra y aprender acerca de lo importante que es el estudio de tu palabra en nuestras vidas, de que necesitamos ser expuestos a ella de manera constante, de manera cotidiana, permanente y de manera correcta. Ayúdanos, Señor, a tener ese deseo de conocerte más, de querer escuchar más de tu palabra, pero no solamente obtener esa información, llenar nuestra mente de conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Ser sabios y ponerlos por obra en nuestra vida, y que nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra forma de andar refleje que te estamos conociendo, que estamos alimentándonos de tu palabra. Permite que esto sea una realidad en la vida de cada persona aquí presente, de cada familia, y que sea una cualidad y una característica visible y notoria aquí en Iglesia Ebenezer. Padre, te lo rogamos y te damos gracias nuevamente por este tiempo que nos has permitido. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le